bienvenidos a nuestra serie llamada Lo que todo niño debe saber. Acuérdate, todo niño cristiano. Así es que si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, esto es muy importante que tú y yo lo sepamos. Y no solamente ustedes, también los doños y las doñas que nos están viendo allí. Lo que todo don y doña deben saber. Así es que atentos, papás, atentos, hermanos mayores. Vamos a ver qué es eso. Recuerden, el día de hoy vamos a ver la lección número 2. Ya vimos la 1. La lección número 2 se llama ¿qué es el pecado? Pero para comenzar con ella vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la lección número 1 que se llamó ¿quién es Dios? Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Recuerdas qué dijimos de quién es Dios? Sí, yo sé que lo recuerdas. Muy bien. Dijimos 5 cosas de quién es Dios. Número 1, Dios es el creador. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Número 2, Dios es eterno y siempre ha existido. Hebreos 7:3 dice que Dios no tiene principio de días ni fin de vida. Número 3, Dios es perfecto y puro. Mateo 5:48 nos dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Número 4, Dios sabe todas las cosas. Salmo 139 del 1 al 5 nos dice que Él conoce nuestro sentar, nuestro levantar. Él escudriña nuestro andar y nuestro descanso. Él ve todos nuestros pensamientos, los conoce y sabe todo lo que tú vas a decir antes de que salga por tu lengua lo que vas a decir. Dios conoce todo. Número 5 y último, Dios es bueno. El Salmo 25:8 dice así, bueno y recto es el Señor, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Ahora que ya comenzamos a repasar nuestra lección de quién es Dios, veamos de qué se trata nuestra lección número 2, que es el pecado. Muy bien, chicos, hoy vamos a empezar a memorizar nuestro texto del día de hoy. ¿Estás listo? Antes de decirte el texto, te voy a platicar una historia. Una vez Jorge acababa de llegar de su escuela y su mamá había horneado unas deliciosas galletas. Olía muy rico. Su mamá le dijo a Jorge, tienes mucha hambre, ¿verdad, criatura? Bueno, pues siéntate. Te voy a traer un vaso con leche, un pan dulce y un platanito. Te los comes muy rico. Pero ojo, acabo de hornear unas galletas. No las puedes tocar ni agarrar porque son para una ancianita que está enferma. No las agarres. Y por supuesto que Jorge llegó con mucha hambre de la escuela. Empezó a comerse su leche, pan dulce y plátano. Quedó muy lleno, muy satisfecho. Y volteó y vio las galletas y dijo, ¡qué rico huele! Le entró la tentación de agarrar las galletas. De la misma manera, Dios cuando creó a Adán, hombre y mujer, los había puesto en un lugar muy fabuloso llamado el Huerto del Edén. Ahí tenían todo lo que podían comer. De hecho, ellos también estaban muy satisfechos con todos los árboles del Edén. Podían agarrar de cualquier fruto, pero Dios les había prohibido comer de cierto árbol. Ellos estaban también satisfechos, así como Jorge con su leche, con su pan dulce y su plátano.
pero también les entró la tentación de tomar lo prohibido. Muy bien, pues el día de hoy nos vamos a aprender un texto de memoria. Busca tu Biblia y acompáñame. Muy bien, ¿ya tienes tu Biblia? Vamos a aprender a usarla. Nuestro texto se encuentra en el libro de los Romanos, capítulo 5. Y cuando tú abres tu Biblia, la mera mitad, y después agarras la de tu mano derecha, si tú escribes con la derecha, agarras esa mitad y la vuelves a partir a la mitad, te vas a encontrar que el lado más pequeño casi le atinas y ese lado es el Nuevo Testamento. Este lado pequeñito se llama Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Y es ahí donde tú y yo vamos a buscar la carta de los Romanos, capítulo 5. Romanos 5 dice así, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Te das cuenta lo que dice la palabra de Dios? Hay unas frases o palabras que a lo mejor no entiendes. Por ejemplo, como el pecado. ¿Qué es el pecado? Es todo lo que no le agrada a Dios. Mentir, ser berrinchudo, gritonear, desobediente, peleonero, todo eso es pecado. ¿Y qué pasó con el pecado? Dice que entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese primer hombre? La Biblia nos lo registra acá y dice que el primer hombre que pecó se refiere a la creación que Dios creó al principio. El hombre o Adán. Adán, hombre y mujer, los dos. Y por el pecado que cometieron ellos, vino la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación de el hombre con Dios. Si tú cometes un pecado, eso te provoca muerte y te separa de Dios. Y luego dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Ay, tú vas a decir, ay, qué bueno, yo soy niña, a mí no me pasó el pecado, no me pasó la muerte, ay, qué bueno. No, la palabra hombre se refiere a todo el género humano, sean ancianitos, ancianitas, abuelitos, abuelitas, tíos, tías, papás, mamás, a jóvenes, adolescentes o niños. Ahí brincó el pecado, a todos. Dice, por cuanto todos pecaron. Y todos te incluye a ti y me incluye a mí. Así es que no te salvas, aunque tú digas, ay no, yo no peco. Y a lo mejor estás tú ahí sentada o sentado con tu hermanito pequeñito y dices, ay, mi manito, ay, si no hace pecado. ¿Ah, que sí? Pregúntale a tu mamá cuando no le da el biberón a tiempo, ¿cómo se pone de berrinchudo o de berrinchuda? Empieza a llorar. Hasta que mamá llega con la mamila o con la pechuga y ya se tranquiliza. Ah, pues esos son indicios de que también tu hermanito, tu hermanita es pecador, es berrinchudo. Bueno, pues así es que si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, necesitas decirle que venga a tu vida y te ayude porque tú pecaste también. Entró el pecado al mundo por un hombre, por él la muerte y todos pecamos y tú que no tienes a Cristo en tu corazón lo necesitas. Ahora, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón y dices, no, yo ya lo tengo. Bueno, a lo mejor a veces cometes algún pecado y eres separado de Dios por la muerte, te sientes mal, te sientes lejos de Dios, de su presencia. Tú también necesitas de Dios. Ahora, ¿estamos listos para repetir nuestro texto? Muy bien, empezamos con la cita bíblica. Vas a hacer unas manitas en forma de libro. Eso significa que allí está la cita bíblica. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron. Romanos 5:12. Muy bien, ahora lo vamos a hacer cantando. ¿Listo? Dice así. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Muy bien, última vez. Lo vamos a repetir llorando. ¿Estás lista, hermanita dramática? Ponte las pilas. 1, 2, 3. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¡ay! Por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. ¡Muy bien! Espero que te lo hayas aprendido y no nomás te me quedes mirando. ¡Ya te vi! Bueno, vamos a continuar con nuestra lección. Grande es el
Cuando Dios hizo el mundo, lo hizo todo bueno y hermoso. Al principio, todas las personas eran muy felices, pero hoy en día no todo es bueno ni hermoso. Hay tristeza en muchos corazones. Podemos ver a muchas personas tristes, enojadas, enfermas, lágrimas, peleas, discusiones. ¿Por qué? ¿Qué ha venido a corromper el mundo bueno y hermoso que Dios creó? Pues bueno, el pecado ha venido a este mundo a corromper lo bueno y hermoso que Dios creó. Vamos a pensar unos minutos en el pecado. El pecado es desobedecer los mandamientos de Dios, del Dios que creó los cielos, que creó la tierra y que creó los seres que en él habitan. Dios les dio en la Biblia la forma en la que tenían que vivir y también les dio 10 mandamientos que aparecerán por aquí. Vamos a leer algunos de ellos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni aunque sean mis amigos que tanto quiero, ni aunque sean mis juguetes favoritos, nada. Esto significa que no vamos a poner nada delante de Dios ni en su trono. Veamos el otro. Dios dijo, amarás a tu padre y a tu madre. Y tal vez me puedas decir, maestra, pero yo amo a mi papá, amo a mi mamá. Sí, yo también los amo mucho. Pero esto también se demuestra a través de acciones, de actitudes y de obediencia. Muchas veces somos unos desobedientes, ¿verdad? También Dios dijo, no hurtarás, que quiere decir no robarás. Pero ¿qué tal cuando estás con todos tus amigos y de pronto te gustó un juguete de tu amiga? ¿Qué haces? Lo agarras, te lo guardas y te vas. Eso es robar y eso es desobedecer los mandamientos de Dios. También Dios dijo, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio o contra tu compañero, que quiere decir que no vamos a andar diciendo mentiras sobre los otros. Dios en la Biblia dice que si nosotros no cumplimos uno de estos mandamientos, o sea que los desobedecemos, somos culpables de todos. Hemos sido pecadores, ¿verdad? Alguna vez Jesús resumió estas enseñanzas y estos mandamientos y dijo, escúchalo muy bien y con mucha atención. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo dice en Marcos capítulo 12, versículo del 30 al 31 en tu Biblia. Todo esto nos hace pensar solo una cosa. ¿Hemos amado a Dios y a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestro prójimo de esta forma? ¿Ustedes por qué creen que decimos que estamos pecando cuando hacemos las cosas a nuestra manera? Pues en la verdad bíblica del día de hoy nos dice que el pecado es cuando hacemos las cosas como nosotros queremos y no como Dios quiere que las hagamos. Entonces, cuando estamos haciendo lo que nosotros queremos, cuando no obedecemos a Dios, ahí estamos pecando. Y nosotros estamos tomando decisiones todo el tiempo. ¿Qué me voy a poner de ropa? ¿A qué voy a jugar hoy? ¿Voy a decir mentiras? ¿Voy a desobedecer? Y según lo que decidamos en esas situaciones, nos vamos a dar cuenta si estamos actuando como Dios quiere o como nosotros queremos. Miren, vamos a inflar este globo, ¿va? ¿Cómo está ahí el globo? Está firme, ¿verdad? Estuvo firme y obediente conforme yo lo fui inflando. Pero ¿qué pasaría si lo suelto? ¿Quieren ver? ¡Ay! ¿Dónde quedó? Se fue como loquillo por sin ningún lado, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Nosotros a veces somos como ese globo. Dios quiere llevarnos por su camino, irnos guardando, pero nosotros a veces decimos, ay, Jesús, no, mejor como yo quiero, mejor tú después. Y ahí podemos estar pecando. Pero, ¿qué creen que Dios ha hecho ya con todo ese pecado? Pues Él ya puso todo ese pecado sobre su Hijo Jesús. Entonces tenemos que aprender a reconocer, a creer y a confesar. En primer lugar, reconocer que somos pecadores. En segundo lugar, creer que Jesús ya cargó con todo ese pecado, todo eso malo que nosotros hacemos cuando fue a morir a la cruz por amor. Y número 3, confesarle a Dios nuestro pecado
Y también que queremos hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. El pecado es faltar al propósito por el cual Dios nos hizo. La Biblia dice que nadie puede lograr eso. Nadie puede llegar a ese propósito o a la perfección que Dios quiere para nosotros. Te lo voy a poner como un ejemplo. Vamos a hacer una imagen en la cual vamos a poner de un lado a unos niños. Puede ser tú, tu hermano, tu hermana, tu amigo. Ellos están viviendo su vida. Y del otro lado vamos a poner la perfección en Dios o la perfección de Dios. Pero para que ellos lleguen a ese lugar, falta mucho espacio. Falta llegar a esa perfección que Dios quiere. Eso es el pecado, ese tramo que falta para llegar a esa parte donde está la perfección de Dios. Nosotros, por más que nos esforcemos, por más que querramos ser buenas personas, que hagamos buenas cosas, que nos esforcemos en venir a la iglesia o en asistir o ver las lecciones infantiles, en obedecer a nuestros padres, en hacer la tarea, en ser buenos hijos, en ser buenas personas, tal vez en dar dinero a los pobres, en hacer cosas de buena caridad para otras personas, no podemos lograr ser completamente buenos o podemos lograr ser perfectos delante de Dios, porque aún hay cosas en las cuales fallamos y cometemos pecado. Eso no nos permite ser así. Te voy a contar otra historia. Una vez, un señor le preguntó a una niña: oye, ¿tú sabes cómo llegar al cielo? Y la niña le respondió: claro, siendo bueno. Y le dice el señor: ¿pero qué tan bueno debo de ser? Y la niña le dice: pues tienes que ser muy, muy, muy bueno, hacer muy buenas cosas. Y el señor le pregunta a la niña: ¿tú haces eso? ¿Tú eres realmente muy, muy, muy buena? Y la niña le contesta: pues no. El Señor le dice: yo tampoco. Yo no puedo ser completamente bueno o muy, muy, muy bueno. Podemos hacer cosas buenas, pero no demasiado buenas, como para que nos lleven al cielo. ¿Te imaginas? Se preguntaba esta niña, cómo una persona a la cual está hablando de Dios o está compartiendo de Dios en una iglesia que se supone que está más cerca a Dios, no es tan buena como para poder llegar al cielo. La respuesta es sencilla. Nada de estas cosas nos puede llevar al cielo. La Biblia explica que solamente Jesús nos puede acercar a Dios, realmente al cielo. Solamente Jesús puede quitar de nosotros el pecado que está en nosotros, que es lo que nos falta para poder llegar a la perfección en Dios. ¿Qué nos pasa como consecuencia del pecado? El pecado estropea nuestra vida de forma que ya no podemos disfrutar el gozo y la paz que Dios quiere darnos. El pecado también daña a otras personas, pero sobre todo, el pecado te separa de Dios. Dios es santo, por lo tanto, odia y aborrece el pecado. Dios y el pecado no pueden estar juntos. ¿Has visto la mezcla de agua y aceite? Si no, te invito a que lo puedas probar en tu casa. Mezcla en un vaso agua y aceite, revuélvelo y ¿qué va a pasar? Se va a separar automáticamente. ¿Por qué? Porque su naturaleza no permite que estén juntos. De igual manera, Dios, como es santo, aborrece y no tolera el pecado. Cuando nosotros pecamos, desobedecemos a Dios y esto es algo muy grave. ¿Tú sabías que el pecado es como una enfermedad terrible que daña todo nuestro cuerpo? Va de mal en peor y hay veces que acaba con la vida. Nosotros no podemos dejar de pecar. ¿Te ha pasado que has querido dejar de hacer algo que no le agrada a Dios, pero lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer? Así pasa. Por nosotros mismos no podemos dejar de pecar. ¿Y qué crees? Hay veces que cuando ya somos adultos, las cosas van de mal en peor. Con el pecado en nuestra vida, nosotros no podemos acercarnos a Dios porque estamos sucios. De hecho, nosotros no merecemos que Dios se acerque a nosotros nunca. No solo cometemos pecado, o sea, que no solo hacemos cosas malas, sino que somos pecadores. Esto quiere decir que nacemos con una naturaleza en nosotros que desea hacer más las cosas malas que lo bueno. En la Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Las cosas malas que hacemos salen de dentro de nuestro corazón perverso. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que un niño aprende a desobedecer a sus papás? ¿O cómo es que aprende a mentir o a gritar e incluso a decir malas palabras? No es necesario que vaya a la escuela para aprender estas cosas.
el pecado está en su corazón y se muestra en su vida. ¿Qué crees? Pues ahorita vamos a ver un tema bien importante que no se nos debe olvidar nunca, porque todos los días recibimos una invitación, ¿verdad que sí? ¿Quieres saber qué invitación es? Esta invitación es la siguiente: la tentación a pecar. Pues fíjate que sí, Satanás nos invita todos los días a que cometamos pecado. Así como una vez nos invitan a una fiesta, o a una boda, o a unos 15 años, nosotros podemos decidir si sí vamos o no, ¿verdad? Nosotros, Dios nos da ese poder de decidir. ¿Cómo vamos a decirle que no a la tentación? Es muy difícil porque la tentación se manifiesta con deseos de nosotros. Si tú quieres algo, esa tentación puede ser que lo robes porque lo quieres y se hace fácil. ¿Cómo podemos decir que no? Con la ayuda de Jesús. ¿Cómo? Jesús nos entiende. ¿Tú sabías que Jesús también fue tentado a pecar? Fíjate en esta historia. Cuando Jesús estuvo en el desierto para cumplir el propósito que Dios tenía para él estuvo 40 días y 40 noches sin tomar agua, sin comer nada, y estaba muy cansado. Pues en ese momento apareció Satanás, esa vocecita tan latosa, y le dijo: si tú eres quien dices ser, haz que las piedras se conviertan en pan. ¿Que no tienes hambre? ¿Pero qué crees? Claro que Jesús tenía mucha hambre y él sabía que tenía el poder de convertir las piedras en pan. Pero en ese momento le dijo: no, Satanás, porque no solo de pan vivirá el hombre. Él dijo que no a la tentación con la palabra de Dios y fue fuerte y no lo hizo. Y pues ya Jesús siguió su camino y tenía sed y estaba cansado, pero Satanás no se dio por vencido. Volvió de nuevo y le dijo: si tú eres Dios, ándale, aviéntate al barranco, ¿no que va a mandar a sus ángeles a acercar al lado de ti? ¿Pero qué crees que le dijo Jesús? Sí, yo sé que mi Padre me va a mandar los ángeles, pero también la palabra de Dios dice que no tentarás al Señor tu Dios. Entonces ahí otra vez Jesús dijo que no a la tentación. Sí se pudo. ¿Pero qué crees? Satanás es tan latoso que vino de nuevo a él, le mostró un reino maravilloso y le dijo: si te postras a mí y me adoras, todo esto que ves aquí será tuyo. ¡Wow! A lo mejor era una excelente propuesta, ¿verdad? ¿Pero qué crees? Jesús sabía que Dios ya le tenía el reino para él. Y entonces le dijo que no, que al Señor tu Dios es al único que adorarás. Y así debe de ser, ¿verdad? Solamente a Dios debemos adorar. Entonces, aquí lo importante que quede muy claro es que cada que tengamos una invitación a pecar, le digamos: Jesús, lo quiero hacer, pero por favor ayúdame a decir que no a esta tentación. Esperemos que lo lleves a la práctica, porque no solo vas a tener tentación ahorita, vas a tener tentaciones todo tu recorrido de vida. No podemos dejar de hacer cosas malas que nos avergüenzan o nos dan pena delante de Dios. Incluso nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos por nuestras propias fuerzas. El único que puede hacer eso y el que tiene el poder para transformarnos por completo y de una manera tajante es Dios. Muchas veces hacemos cosas que no le agradan a Dios, como por ejemplo pelearnos con otros, engañar a nuestros padres, decir mentiras, decir cosas que no le gustan a Dios, como por ejemplo palabrotas, groserías o incluso palabras muy sucias, que eso no es correcto. Incluso mentimos a los demás o agarramos cosas que no son de nosotros y nos las robamos. Todo eso es pecado y no le agrada a Dios. Y lo peor de todo es que no lo hacemos contra las personas, sino que lo estamos haciendo contra Dios. Eso es algo muy triste, pero ¿sabes cuál es el peor pecado de todos o el pecado más grande? El no amar al Señor Jesús. Mira, Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo a la tierra a morir por nosotros. Él murió en la cruz
cargando todos nuestros pecados, todos esos pecados que te comenté y muchísimos más por los que hemos cometido. Él los cargó en la cruz, dio su vida y fue castigado por nosotros. ¿Alguna vez le has pedido que sea tu Salvador? ¿Amas al Señor Jesús con todo tu corazón como debes de amarle realmente? Acuérdate que el peor pecado de todos es no amar al Señor Jesús. Ahora que ya sabemos qué es el pecado, ¿qué debemos de hacer? ¿Seguir pecando? No, debemos de dar la espalda, alejarnos del pecado y debemos de tener un deseo en nosotros de abandonar el pecado. Déjame contarte una historia para poner tu ejemplo, algo importante, cómo podemos hacer a un lado el pecado y quién nos va a ayudar a deshacernos de este pecado. La Biblia nos cuenta de un hombre leproso. Déjame decirte qué es la lepra. La lepra es una enfermedad tan terrible que al final te lleva a la muerte. Esta enfermedad daña tanto la piel de la persona de tal manera que le queda un aspecto tan feo. Jesús se encontraba enseñando en un pueblo, pero este hombre quería acercarse a Jesús y él fue a buscarlo y lo encontró. Cuando lo encuentra, se acerca a él y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre no le era permitido entrar al pueblo por su condición, porque esa enfermedad aparte, pues se contagiaba. Entonces, a este hombre no le importó lo que las personas pensaran de él, que tal vez hasta se asustaran al verlo por su condición, que se burlaran de él. Él no se sintió avergonzado por su condición física. Él lo que quería era encontrar a Jesús y ser sanado. Él creía en el poder de Jesús, que él podía limpiarlo. Así como este hombre, tú y yo debemos de buscar a Jesús, de acercarnos a él. La condición de este hombre es de que se acercó a Jesús tal cual él venía enfermo, en la condición crítica que él venía, él buscó a Jesús. No se escondió, no se avergonzó. Así nosotros cuando cometemos pecado no debemos de avergonzarnos, no debemos de escondernos de Dios. Debemos de acercarnos a Dios tal cual somos, con ese pecado que tú traigas cargando o con esos sentimientos que tú tengas. Dice la Biblia que cuando este hombre con lepra se acercó a Jesús, Jesús extendió su mano y le dijo: sí quiero limpiarte. Y al instante el hombre fue limpio. ¿Te imaginas qué maravilla que una enfermedad tan terrible al instante se quite de tu cuerpo? Este hombre creyó en el poder de Dios. Así nosotros debemos de acercarnos a Él y creer en su poder. Acompáñame a leer un versículo de la Biblia que encontramos en el Evangelio de Juan 6:37. Ese versículo dice así: al que viene a mí, no le echo fuera. ¿Qué nos dice Jesús en este versículo? Que Él no nos va a echar fuera cuando nos acerquemos a Él. Así como vayas tú en la condición en la que tú te encuentres, el pecado que hayas cometido, así sea un pecado grandotototote, a Él no le va a importar, no te va a dar la espalda. Tal vez otras personas te den la espalda, pero Él no te va a dar la espalda. Él te va a aceptar tal cual vengas, en la condición que tú llegues hacia Él. ¿Quieres acercarte hoy a Jesús? ¿Quieres tomar esa decisión de acercarte a Él, no importando el pecado que tú hayas cometido? Más adelante te vamos a explicar y te vamos a ayudar de qué manera puedes tú acercarte a Jesús para que tu corazón sea limpiado. Hola a todos, hoy vamos a aprender un nuevo truco y quiero que pongas mucha atención. Para eso necesitamos un cordoncito y unas tijeras. Pero quiero contarte algo mientras te muestro este truco. Pon mucha atención. Hemos estado hablando acerca del pecado, ¿sale? Y bueno, ¿qué es lo que hace el pecado en nuestra vida? Pues el pecado, cuando tú permites que salga de tu corazón, como ya lo aprendimos,
el pecado empieza a envolverte y empiezas a decir quizás una pequeña mentira y de ahí vas diciendo otra mentira y otra hasta que el pecado te envuelve y ya no eres el mismo como al principio. ¿Qué necesitas hacer con eso? Bueno, para eso vamos a usar nuestras tijeras. Necesitas cortar con ese pecado. ¿De qué manera? Decidiendo ya no hacer eso. Pero la pregunta es, ya que cortaste y que decidiste no ser más mentiroso, ¿sigue siendo el mismo? No, ¿verdad? Porque aparte de decidir ya no hacerlo, ¿qué crees? Necesitamos pedirle perdón a Jesús y que Él nos limpie. Y una de las maneras que nosotros lo podemos hacer es por medio de una oración. Y si tú empiezas a pedirle a Jesús que venga a tu vida y te perdone y te arrepientes de esos pecados, ¿qué crees que va a suceder con tu vida? Ese pecado se va a ir porque Jesús te ha limpiado. Recuerda, necesitas pedir perdón y arrepentirte de tus pecados. Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto volver a verlos! Bienvenidos a nuestra cápsula de Nora te cuenta un cuento ahora. Soy Nora, la exploradora bíblica, y hoy exploraremos un principio bíblico a través de un cuento. Así es que pon mucha atención, no sin antes empezar a platicarte algo. Quiero mostrarte algo. ¿Qué crees que es esto? Sí, es una medicina. ¿Alguna vez has entrado a una farmacia? Sí. ¿Y qué hay en una farmacia? Muchas medicinas para muchos tipos de enfermedades y dolores. Casi la mayoría están allí. Muchas medicinas nos sanan de muchas enfermedades y dolores, casi de todos. ¿Qué te da tu mamá cuando te duele la cabeza? ¡Claro! Un jarabe para el dolor de cabeza. ¿O qué tomamos cuando nos duele el estómago? También hay remedio. Algunas mamás utilizan remedios caseros, como las hierbas medicinales. Aquí tengo una. Y esa se llama manzanilla. Mira, la manzanilla la podemos utilizar para el dolor de estómago, haciéndonos un delicioso té. ¡Qué rico! Eso también nos quita el dolor de estómago. ¿Y qué sucede si te llegas a raspar una rodilla o un brazo? Sí, muy bien. ¿Qué es lo que hace mamá? Corre y nos pone un ungüento o una pomada en nuestras heridas. ¿Te das cuenta que hay demasiadas medicinas en una farmacia para muchas necesidades? Para quitar el dolor y para curar algunas enfermedades o casi todas las enfermedades. Pero quiero decirte algo. Hay una enfermedad que no se puede curar con este tipo de medicinas que venden en las farmacias. No. Y esta enfermedad se llama pecado. Sí, el pecado. El pecado es esa naturaleza mala que habita dentro de cada uno de nosotros, de ti y de mí. Sí, la Biblia dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así es que todos los seres humanos, sean pequeños o sean grandes, hemos heredado y hemos nacido con una naturaleza de pecado. ¿Y sabes cuál es la medicina del cielo para esa enfermedad llamada pecado? Sí, yo sé que tú sabes. La medicina se llama la Biblia. La Biblia dice
que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que cuando tú y yo hacemos cosas malas, cuando tú y yo desobedecemos, nos portamos mal, nos emberrinchamos, la palabra de Dios nos da una medicina para esa enfermedad llamada pecado. Esa naturaleza malvada tiene que ser quitada. Y Dios dice que es cuando tú y yo confesamos nuestros pecados. Él puede venir y sanarnos. Él puede venir y limpiarnos de toda maldad. Así es que cuando tú hagas alguna cosa incorrecta, que no está bien, que desobedezcas, que hables mal, que digas alguna mentira, tienes que confesar tu pecado. No lo ocultes. No digas no hice nada. Confiésaselo a Dios y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es que al Señor Jesús y al médico siempre tenemos que hablarles con la verdad para que ellos puedan curarnos. Ahora, ¿ya estás listo para comenzar nuestro cuento? ¿Listos, listos, listos? Pues bien, comencemos. Este cuento se llama El búho abusivo. Quiero que pongas mucha atención y verás qué hermoso cuento. Vamos a comenzar leyendo Josué 1:9. Esta es una parte de la Biblia y dice así: sí, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y nuestra historia o cuento comienza así. En la rama más alta de un frondoso árbol se erguía con orgullo un búho blanco. Todas las aves le tenían respeto, pero no por su sabiduría ni sus modales, sino por miedo. Trataba con desprecio a todas las aves que se acercaban, pues él consideraba que eran inferiores. Se creía el rey del lugar. Nadie conoció jamás su verdadero nombre porque desde que llegó al bosque exigió a todos que le llamaran campeón. Existen búhos de todos los tamaños y colores, pero Búho Campeón no le importaba, pues él se creía el mejor y el más grande de todos. De repente, un pequeño búho marrón llegó hasta el bosque ese día. Tan pequeñito era que apenas medía la altura de un ala del Búho Campeón. Y como todavía no dominaba el arte del vuelo, se convirtió en presa fácil para el abusivo búho blanco. ¿Y tú? ¿Quién eres?, preguntó Campeón amenazante. ¿No sabes que todos los nuevos vecinos deben presentarse ante mí? Me llamo Willy, señor. ¡Llámame campeón, muchacho atrevido!, reclamó el iracundo búho blanco. ¿No sabes que antes de andar volando por ahí debes pedirme permiso? Lo siento, señor campeón, respondió la debilucha ave. No lo sabía. Es que apenas estoy aprendiendo a volar. ¿Oh, sí? Eso lo quiero ver, dijo burlándose Campeón. Desde mi árbol nadie aprenderá a volar. Campeón siguió de cerca al pequeño búho gris para presenciar sus flojos intentos de aprender el vuelo. Cada vez que intentaba levantar sus alas, Campeón aleteaba a su costado obligándole a caer. Así lo hizo 5 veces. ¿Qué?
¿Acaso te vas a rendir? Interrogó Campeón con su habitual sarcasmo, riendo a carcajadas. ¿No puedes ver que es inútil? ¿Inútil? A mí me han enseñado que ningún intento está de más y que cualquier cosa es posible para el que de verdad quiere lograr algo. Pues a mí la vida me ha enseñado que unos son fuertes como yo y otros son débiles como tú. Esa realidad no la puede cambiar nadie. Es cierto, señor Campeón. Algunos son más fuertes, pero eso no quiere decir que sean invencibles. Con esas palabras, Willy intentó una vez más emprender el vuelo, pero otra vez Campeón agitó sus alas para hacerlo caer por su pura diversión. Mientras Campeón se reía sin parar, el pequeño Willy se levantó de nuevo y se preparó para levantar sus alas. Para entonces muchas aves se habían amontonado para presenciar el desafío de este pequeño búho contra el abusivo Campeón, que siempre había encontrado con qué molestar a todas las aves del lugar. ¡Ríndete de una vez, enano! Se burló Campeón. Todos aquí te lo dirán. Yo jamás me rindo. Pues yo tampoco, contestó desafiante el pequeño Willy. La verdadera fuerza no está en las grandes alas, sino en la valentía y la motivación. ¿Ah, sí? Rió Campeón descontroladamente. Rió Campeón descontroladamente. Dime pues, ¿cuál es tu motivación? Es mi padre que me está mirando ahora mismo. Al oír esto, Campeón encogió las alas admirado de la respuesta, pues no había visto a ningún otro búho cerca. Giró completamente su cabeza sin mover su cuerpo como lo hacen los búhos. Miró con sus ojos redondos, primero para un lado y luego para el otro, pero no vio a nadie. Las aves que estaban alrededor, presenciando todo, empezaron a reír sin parar. Al principio, unas cortas risillas atascadas, pero luego grandes risotadas despreocupadas se escucharon con frenesí en todo el bosque. Cuando Campeón levantó la mirada hacia atrás, sus ojos redondos se hicieron grandes como planetas. Se había percatado de la presencia de un majestuoso búho marrón muy cerca de él. Tenía al menos el doble de su tamaño y nunca lo vio, pues lo había confundido con el tronco de un árbol. El ave se irguió imponente, inflando su pecho con autoridad. Ni siquiera tomó en cuenta al burlón pájaro que había estorbado a su pequeña cría. Solo se dirigió a Willy con las palabras más apacibles y tranquilas que encontró. No te preocupes, Willy, dijo el gran búho marrón en total calma. Levántate otra vez. Yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Solo esfuérzate y sigue siendo valiente. Campeón tuvo que agachar la cabeza y salir volando a molestar a algún otro. Willy aprendió a volar en poco tiempo
Pero su lección más valiosa fue saber que no todos los que son grandes necesariamente son más fuertes y que ser valiente es mucho más que ser grande. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El que no aplauda se queda pegado. ¡Bravo! Muy bien. ¿Te diste cuenta que este hermoso cuento nos platica acerca de dos búhos? ¿Cómo quisieras ser tú? ¿Quisieras ser como campeón? Un búho que dejó que su naturaleza pecaminosa reinara en su vida y se burlara de el búho Willy pequeñito. ¿O quisiera ser como Willy, que a pesar de ser pequeñito, ser muy valiente y saber y tener la seguridad de no tenerle miedo a ningún otro búho grande porque estaba ahí cerca su padre, estaba ahí cerca de él observándolo? ¿Como quién quieres ser? Yo quisiera ser como Willy, valiente, confiada en que Dios, mi Padre, siempre me observa y que está a mi lado, y dejar de ser como campeón, con esa naturaleza pecaminosa reinando constantemente en mí, burlándome de todo mundo, ¿verdad que no? ¿Por qué no el día de hoy le pides a Jesús que te haga como aquel búho pequeñito, valiente, confiado en Dios, que creas que Jesús y tu Padre Celestial siempre está contigo mirándote y no estás solo? Vamos a orar, acompáñame. Señor Jesús, te damos gracias porque el día de hoy hemos aprendido que tenemos y nacemos con una naturaleza de pecado, pero si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, sanarnos y limpiarnos de toda maldad. El día de hoy te agradecemos porque hemos aprendido a través de este cuento que es mejor ser valiente y estar confiado en que tú vas a estar con nosotros todos los días de nuestra vida y dejar a un lado nuestra naturaleza pecaminosa, confesarla a ti y pedirte perdón y que tú nos limpies de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Jesús, porque podemos confiar en ti. Amén. Ahora, ¿qué aprendemos de esta lección o de este cuento? Hay 3 preguntas que te quiero hacer. Número 1, ¿qué significa ser valiente? Ser valiente en este cuento significa que no importa que tú no seas tan grande como aquellos que son grandes y te quieren atemorizar. No necesariamente ser valiente significa ser grande, no. Sino que no importa que seas más pequeñito, aún así puedes ser valiente. Segunda pregunta, ¿cómo te sientes al saber que Dios siempre estará allí contigo? ¿Verdad que te sientes seguro, confiado, feliz de saber que Dios está ahí siempre contigo observándote, aunque a veces no lo veas? Ahí está, mirándote, como el papá del pequeño Willy estaba allí siempre observándolo. Y pregunta número 3, ¿cómo debes enfrentar a aquellos que te menosprecian o maltratan? ¡Claro! No debes seguirles la corriente. Tienes que pararte firme y saber quién eres tú, que eres fuerte, que eres valiente y que estás seguro de quién eres. Eres un hijo de Dios, eres una criatura hermosa e inteligente. Así es que no se te olviden estas 3 preguntas y respuestas que aprendimos hoy. Son muy importantes
para que tú aprendas también que Dios, el Padre, siempre está contigo. Tú debes ser siempre valiente y no tener miedo a aquellos más grandes que tú que te quieran molestar. Aparte de que aprendimos de que aquellos que te molestan, está reinando dentro de su corazón su naturaleza pecaminosa. Y no vamos a permitir que esa naturaleza nos espante a nosotros. Bueno, pues hasta aquí hemos aprendido el día de hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Niños, ¿están listos para la hora más divertida de todas? ¿Pueden adivinar de qué se trata? ¡Claro que sí! ¡Es la hora del repaso! Recuerden que Cristiano, un soldadito, va a tratar de luchar contra un dragón y debemos de evitar que el dragón lo queme. ¿Están listos? Elijan la respuesta correcta antes de que el dragón le eche su fuego ardiente. Vamos con el nivel 1. El mundo era hermoso cuando Dios lo creó. ¿Qué ocurrió para que todo se estropeara? A. Los animales se rebelaron. B. Entró el pecado. C. Adán se quedó dormido. ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Correcto! Entró el pecado. Salvaron a Cristiano. Nivel 2. ¿Qué es el pecado? A. Desobedecer los mandamientos de Dios. B. Ensuciarse las manos. C. Mancharse la ropa. Vamos, niños, ustedes pueden salvar a Cristiano. Correcto. Desobedecer los mandamientos de Dios. Eso es el pecado. Nivel 3. ¿Cuántos mandamientos le dio Dios a Moisés? A. 100 mandamientos. B. 13 mandamientos. C. 10 mandamientos. Vamos, niños, escriban la respuesta en los comentarios. ¡Correcto! 10 mandamientos le dio Dios a Moisés. Nivel 4. Uno de los mandamientos es... A. Honra a tu papá y mamá. B. Lávate las manos. C. Usa cubrebocas. Correcto, niños. Honra a tu papá y a tu mamá. Vamos muy bien. Salvamos a Cristiano. Nivel 5. ¿Qué contestó la chica a la que le preguntaron si sabía cómo llegar al cielo? A. Siendo felices. B. Siendo buena. C. Siendo muy seria. Vamos, niños, ustedes pueden. Correcto, niños. La respuesta correcta es B. Siendo buena. Nivel 6. ¿Por qué los niños desde bebés hacen berrinches? A. Porque tienen hambre. B. Porque quieren a su mamá. C. Porque son pecadores. Vamos, niños, ustedes pueden. Correcto, salvamos a Cristiano. Porque son pecadores desde pequeños.
Nivel 7. ¿Cuál es el pecado más grande? A. No amar a Jesús. B. No ir a la iglesia. C. No cantar en la alabanza. ¿Lo recuerdan, niños? Pónganlo en los comentarios. ¡Correcto! No amar a Jesús. Ese es el pecado más grande que podemos cometer. Nivel 8. ¿Qué debemos hacer cuando nos damos cuenta que somos pecadores? A. Llorar mucho. B. Dar la espalda al pecado y correr a Dios. C. Bañarnos todos los días. ¡Corran, niños! ¡Correcto! Debemos dar la espalda al pecado y correr a Dios. Muy bien, niños, lo estamos haciendo increíble. Nivel 9. ¿Qué le dijo Jesús al leproso que le pidió ser limpiado y sanado? A. No me toques. B. Quiero, sé limpio. C. Primero cúrate. ¡Correcto! Quiero, sé limpio. Muy bien, niños, lo están haciendo increíble. Vamos con el último nivel. ¿Están listos? Lo han hecho muy bien hasta ahora. ¿Quién es el único que nos puede limpiar de todo pecado? A. Los pastores en la iglesia. B. Nuestros papás. C. Solo Jesucristo. Muy bien, niños. Solo Jesucristo es el único que puede limpiarnos de todo pecado. ¿Cuántos contestaste correctamente? Muy bien, niños. Lo hicieron increíble. Se nota que ponen mucha atención. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Qué triste, ¿verdad? Esto del pecado sí está fatal. Y como hemos aprendido, no vamos a llegar a la perfección, pero sí podemos venir y pedirle perdón a Dios. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, es lo que debes hacer diario. Venir delante de Él, arrepentirte y decirle: perdóname, Jesús, no te quiero fallar, no quiero volver a hacer esto que está mal, que me separa de ti. Y si tú nos estás viendo y no sabes a dónde te vas a ir, hay pecado en tu corazón y necesitas a un Salvador. ¿Te gustaría invitarlo en este día a tu corazón? Muy bien, acompáñame, vamos a hacer esta oración. Repite después de mí: Señor Jesús, reconozco que he pecado, que a cada momento hago cosas que te desagradan. Te pido perdón en este día y te ruego que entres y gobiernes mi corazón, controles mi vida, seas mi Señor y seas mi Salvador. Ven a mi corazón y ayúdame a ser un mejor hijo de Dios. Y hoy quiero yo también ser hijo de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, qué bueno que hiciste esta oración. Es la mejor decisión que hayas hecho en toda tu vida. Invitarlo para que Él te ayude a ser un mejor hijo suyo. Si tú cometes algún pecado, en alguno de estos días puedes correr rápidamente en oración y decirle: Jesús, perdóname. Dice su palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que no se te olvide correr a Jesús y pedirle perdón. ¡Nos vemos!